Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, mis queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de educación primaria. Muy buenas tardes. Queridas familias de todo el Perú, es un gusto saludarlos. Buenas tardes con todos ustedes. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Erika y junto a Fanny les acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía. También me siento como ustedes muy bien. ¿Y saben cuál será el título de la sesión del día de hoy? El título de la sesión el día de hoy es Describimos los efectos de la violencia en la salud mental de las personas. Describimos los efectos de la violencia en la salud mental de las personas. Asimismo, el propósito de la sesión será describir los efectos de la violencia en la salud mental de las personas. Describir los efectos de la violencia en la salud mental de las personas. Niños y niñas, ¿y cómo creen que lograremos cumplir el propósito de hoy? Déjenme contarles que, para lograr el propósito del día de hoy, ustedes realizarán las siguientes actividades. Primero, escucharán un diálogo y plantearán respuestas a una pregunta. Segundo, elaborarán un plan para la búsqueda de la información. Tercero, identificarán conceptos y los relacionarán en ideas para elaborar un listado de los efectos de la violencia en la salud mental de las personas. Gracias, Erika, niños y niñas. Es necesario tener cerca los siguientes materiales: cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Recuerden que archivarán las evidencias de sus trabajos para que formen parte de la guía de estrategias para prevenir la violencia que presentarás a tu profesor o profesora cuando lo solicite. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Terminaste tus tareas? Estoy bien, Astrid. Sí, ya terminé mis tareas. Andrés, te cuento que mi papá fue ayer por la mañana a la chacra a traer leña. Cuando regresó tenía cara de preocupación y se fue directamente a hablar con mi mamá. Hablaban en voz baja y le decía: vi a Diego por la mañana, estaba en Polito con tanto frío y su padre lo amenazaba y le gritaba: no tienes ni fuerza, nunca haces algo bien, eres un inútil, te dejaré aquí toda la noche para que termines de cortar la leña solo, mejor te hubieras quedado en la casa. ¡Diego! ¡Ah! Ya recuerdo. El mejor futbolista de la escuela. Él le tenía miedo a su papá y se ponía triste cuando hablábamos de nuestras familias. Siempre se quedaba callado. Le gusta estudiar, pero no se concentraba.
Nosotros, sus amigos del fútbol, le decíamos, ¡tú puedes! Y lo ayudábamos. Creo que sus padres lo amenazan y gritan. No lo están cuidando bien. Así es, Andrés. Y mi papá está tan preocupado que dijo que conversará con el padre de Diego, porque quizá él no sabe que esas palabras violentas son muy dañinas para la salud mental del niño. ¡Qué bueno, Astrid! Me alegra. Ojalá su papá cambie, para que Diego esté contento en todo momento. Si puedes, llámalo. Cuídate, Andrés. ¡Claro! Lo llamaré. Cuídate, Astrid. Fanny, después de escuchar el diálogo entre Andrés y Astrid, me ha surgido una interrogante. ¿Cómo afecta la violencia a la salud mental de las personas? Interesante pregunta, Erika. Nuestros niños y niñas han estado muy atentos y creo que también quieren conocer la respuesta a la interrogante. ¿Qué les parece si investigamos juntos? Bien, todos queremos saber, será muy interesante. Volveré a repetir la pregunta. ¿Cómo afecta la violencia a la salud mental de las personas? ¿La anotaron? Muy bien. Ahora plantearán una respuesta a la interrogante desde sus saberes previos y para ello dialogarán con su familiar. Empecemos. ¿Dialogaron? ¡Excelente! Vamos a continuar. Ahora escribirán la respuesta a la interrogante en su cuaderno de apuntes. Les daremos tiempo para escribirla. ¿Cómo van? Los esperaremos un ratito más. ¿Terminaron? ¿Sí? Muy bien. Ahora busquemos información sobre los efectos de la violencia en la salud mental de las personas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para buscar información será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda de información, así como su organización y análisis, para responder la interrogante. Para ello deben tener claro qué información buscarán, dónde lo buscarán, cómo se organizarán para la búsqueda de la información. Recuerden que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas, es decir, deben ser producidas por un autor o grupo de investigadores que publican y comparten sus conocimientos. En esta oportunidad, nosotros le brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es, niños y niñas. A partir de lo que van a escuchar, ustedes anotarán en su cuaderno de apuntes las palabras clave e ideas que les permita identificar y relacionar conceptos o ideas. ¿Lo tienen a la mano?
Ahora sí, atentos amiguitos, vamos a empezar. Convivir con nuestra familia debe ser una experiencia agradable y beneficiosa para nuestra vida. Pero a veces ocurre que alguno de sus miembros rompe esta armonía, pues ejerce la violencia sobre los otros miembros. Normalmente esto ocurre de quien tiene más fuerza y poder sobre los que son menos fuertes. La violencia que se ejerce no solo es a base de golpes, empujones, pellizcos o jalones. También es violencia cuando se insultan, grita o amenaza. Lamentablemente, estas situaciones se están presentando con más frecuencia hoy en día en los hogares debido al estrés que se vive por la pandemia y porque se cree que la violencia es una forma de corregir, castigar, educar y hasta de amar. Pero este comportamiento, al ser negativo, provoca en nosotros miedo e inseguridad, causando mucho daño en nuestra salud mental, tanto a corto como a largo plazo. Así es, Fanny. Y si se ve alterada la salud mental de las personas, ellas ya no podrán desarrollar sus capacidades, pensar, manifestar sus sentimientos, interactuar con los demás, hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad. Ya no tendrán una calidad de vida positiva, ni se desempeñarán bien en el hogar ni en la comunidad. Así es, Erika. Y esto ocurre porque la violencia genera alteraciones psicológicas o mentales, porque una persona violentada, al tener continuamente emociones como miedo, ira o tristeza, no permite que su cerebro pueda controlar diversas funciones emocionales e intelectuales, lo que repercute en una inadecuada interrelación con los demás, problemas en el aprendizaje y la memoria, lo que conlleva un desempeño escolar deficiente, comportamientos violentos, retraso en el desarrollo, trastornos de alimentación y sueño, falta de autoestima. Fanny, según lo que estás mencionando, la violencia nos afecta gravemente en la salud mental. Así es, Erika. Es un factor negativo. La violencia afecta la maduración de órganos como el cerebro. Y como tú sabes, este órgano del sistema nervioso central es el encargado de los procesos mentales y en el comportamiento. Pero Fanny, ¿cómo sucede eso? Cuando se sufre violencia y estrés desde temprana edad, producen problemas que afectan el desarrollo presente y su futuro del cerebro. Cambios en el desarrollo del cerebro, por alteraciones en su estructura y funcionamiento. Problemas en la generación de neuronas, que son las células del tejido nervioso. Transmisión de la información hacia el cerebro. Fanny, pero todo lo mencionado hasta el momento no son las únicas consecuencias psicológicas o mentales de la violencia. Se pueden desarrollar también diversos estados de ansiedad o depresión, los cuales comentaremos a continuación. Ansiedad. Existe un miedo intenso o irritabilidad y enfado. Esto es repentino e inesperado, ocasionando una respuesta orgánica que se manifiesta en la aceleración de las palpitaciones del corazón, dificultad para respirar, sentirse mareado, tembloroso, sudoroso, tener problemas para dormir, fatiga, dolores de cabeza o de estómago.
en la depresión. Un niño siente tristeza, desesperanza persistente, bajo estado del ánimo, insomnio, falta de apetito, pérdida de peso. Esto puede originar una baja de defensas en el organismo y estar propenso a contraer alguna enfermedad. Ambos casos presentan un obstáculo para el normal desenvolvimiento de las actividades, para el logro de los aprendizajes. Tanto la depresión como la ansiedad deben ser tratadas por un especialista. Así es, Fanny. Hay que considerar que en esta etapa de la niñez es cuando ocurre el mayor intercambio y transmisión de información al cerebro, pues los niños y niñas están reconociendo su entorno e inician su interrelación. Por tal motivo, necesitan de estimulación externa, positiva, para el desarrollo de su aprendizaje, motricidad y relaciones sociales. Es una etapa para aprender. Sí, Erika, cuando se vive en violencia se impide el aprendizaje, porque la situación de violencia acapara la atención, concentración y motivación de nuestros niños y niñas, originando deterioro en el rendimiento escolar. A eso se suma las reiteradas amenazas o burlas por no destacar en el logro de los aprendizajes. Es necesario que todos los miembros de la familia participen de un diálogo con afecto y que sobre todo los adultos practiquen actividades de vida saludable como el ejercicio, la buena alimentación, el dormir lo necesario y ser consciente de sus conductas, porque les ayudará a controlar el estrés y de esa forma mejorará la convivencia, proporcionando a los niños y niñas un espacio armonioso, libre de violencia. Ahora plantearemos algunas preguntas que permitirán analizar y organizar las ideas de la información compartida. ¿Qué significa que una persona tenga salud mental? ¿Qué consecuencias psicológicas trae la violencia en las personas? Niños y niñas, sobre la base de la información proporcionada que acaban de escuchar, comenten con su familiar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la violencia en la salud mental de las personas? Bien, niños y niñas, a dialogar sobre el saber. Ahora, con ayuda de tu familiar, organizarán un listado de las ideas principales que han ido anotando, de la información que les ha proporcionado. ¿Elaboramos el listado? Muy bien, a empezar. ¿Cómo van? Les daremos más tiempo. Bien, compartan con su familiar las ideas de su listado. Niños y niñas, ahora van a contrastar las ideas de su listado con la respuesta que elaboraron al iniciar
la sesión radial cuando les preguntamos ¿cuáles son los efectos de la violencia en la salud mental de las personas? Antes de conocer la información que ahora se les ha proporcionado. Vamos a comparar. ¿Terminaron? Muy bien. Después de haber contrastado las ideas, ahora elaborarás la versión final. Un listado de ideas que describe efectos de la violencia en la salud mental de las personas. Te sugiero que la enumeres. Vamos a empezar. ¿Terminaron? Continúen. Muy bien. Recuerda que si no has terminado, lo puedes hacer después de terminada la sesión radial. Al finalizar la sesión radial, conversarán con sus familiares sobre la importancia de conocer los efectos mentales de la violencia en nuestro organismo. También dialogarán con su familiar y registrarán cuáles fueron las dificultades que tuvieron y cómo lo resolvieron. Y luego lo archivarán en su portafolio o folder hasta que tu profesor o profesora lo solicite. Queridos niños y niñas, con ayuda de tu familia y de tu profesor o profesora, luego de haber terminado la sesión radial, te invitamos a realizar las siguientes actividades que te ayudarán a complementar lo aprendido. Los niños y niñas de quinto grado elaborarán una secuencia de dibujos donde representarán cómo la violencia puede dañar nuestra salud mental y lo acompañarán con un texto que describa los dibujos. Los niños y niñas del sexto grado elaborarán una secuencia de dibujos donde representarán cómo la violencia puede dañar nuestra salud mental y lo acompañarán con un texto que describa los dibujos. Queridas niñas y niños del quinto y sexto grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados. Así estarán más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Colegas docentes, sigan comunicándose con las familias. Promuevan el uso de los cuadernos de autoaprendizaje, considerando la posibilidad de que el estudiante ya cuente con ellos, y motívenlos en la práctica de la lectura de manera constante. Continúen planificando actividades de aprendizaje complementarias a las sesiones radiales de Aprendo en Casa, incluyendo actividades de retroalimentación dirigidas a los estudiantes. Gracias, niños y niñas y familias. Nos encontraremos la próxima semana. Hasta pronto, cuídense mucho. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.